Generalmente, cuando las mujeres cambian de pareja y tuvieron en la primera pareja esta enfermedad hipertensiva aguda del embarazo, la pueden tener en la segunda. Los antecedentes maternos se refiere también a la existencia de hipertensión arterial asociada al embarazo, o en la familia también pudiera ocurrir. Es muy común en aquellas mujeres que son sometidas a tratamientos con ovocitos donados. Puede existir una condición hematológica, como es el caso del síndrome antifosfolípido, o las mujeres con inmunización al RH, o no hematológicas, como las que están aquí mencionadas, de diabetes mellitus, nefropatía, obesidad o hipertensión arterial sistémica. También están relacionados con eventos exclusivos del embarazo, como es el embarazo múltiple o la molidatiforme. Hasta ahí parecía que no había mucho que discutir, era un síndrome de HELLP y recibió su tratamiento. Obviamente sabemos que en este caso existe esta combinación de la predisposición genética con la interacción con el medio ambiente, cosa que no me voy a detener ahí. Realmente no es mi interés de este caso clínico saber cómo se relacionan estas dos condiciones, porque la fisiopatología es muy compleja, muy variada, tal parece que pertenece a un grupo de enfermedades que ahí se encuentran. Lo que yo quiero insistir son en dos circunstancias fundamentales y una que compete a nuestra especialidad. La primera son la presencia de los marcadores asociados. Tal vez la información más importante es la secuenciación masiva unida a ligandos, esa técnica de biología molecular, donde se buscan múltiples genes a través de secuenciar en grandes cantidades, no solamente buscar SNPs o fragmentos pequeños, sino hacer una secuenciación masiva. Y entonces se buscan mujeres con preeclampsia, mujeres con diferentes etapas de preeclampsia, inclusive síndrome de HELLP, y a la fecha tenemos identificados a través de esta metodología genes asociados, como son estos dos que están aquí, o un gen relacionado con síndrome de HELLP que se ha identificado en el cromosoma 10 en esta posición 22. Sin embargo, sabemos que esto no es suficiente, puesto que la prevalencia en algunas poblaciones con síndrome de HELLP de estas mutaciones llega a ser del 20 o 30%. Explica un pequeño porcentaje de pacientes. ¿Qué pasa entonces con el otro 70% de mujeres que, no teniendo estas características, estos marcadores moleculares, desarrollan esta complicación de la enfermedad hipertensiva aguda de la gestación? Bueno, pues existe una larga lista de marcadores serológicos, algunos de ellos ya bien estudiados, inclusive ya incorporados al armamento de laboratorio que los ginecólogos utilizan para la predicción de riesgo en las mujeres, que la proteína asociada al embarazo es la que más ocupan, junto con otras. También existen otros genes, algunos de ellos han ido pasando la prueba del tiempo, otros no, otros los conocemos mejor. Por ejemplo, para el caso de la de la tetrahidrofolato reductasa, sabemos que solamente ocurre el síndrome de HELLP en aquellas mujeres que, junto con esta condición, con este polimorfismo, que por cierto se encuentra en cerca de la mitad de la población en México, tiene su representación como hiperhomocistinemia. La pura mutación no es un requisito. Necesita la mujer estar transcurriendo durante el embarazo con hiperhomocistinemia. Otros que ya conocemos, como es el factor 5 de Leiden en su condición heterocigota, también ha sufrido la prueba del tiempo. Y la prueba de tiempo se ha limitado básicamente a la frecuencia que se encuentran en los grupos poblacionales. Voy a ponerles dos casos extremos. Diferentes autores en México, en diferentes tipos de poblaciones, abiertas, de pacientes, de sujetos enfermos, lo que sea, han encontrado un número muy constante de la prevalencia de este alelo. La prevalencia de este alelo anda alrededor del 1,5%. Cuando vemos en otros reportes de la literatura, sobre todo de población sajona, vemos que la llegan a reportar hasta en el 12% de la población. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que estamos viendo el comportamiento de una enfermedad donde la distribución del alelo es distinto. Para nosotros no tiene relevancia, más sin embargo sí puede tener relevancia para otras poblaciones como son los grupos nórdicos, sobre todo. Sabemos perfectamente desde dónde y desde cuándo tenemos el factor 5 de Leiden, estamos identificados en el área geográfica, no existen variantes locales del factor 5 de Leiden. Todas las que hemos encontrado y las que han encontrado otros autores de la literatura en México han demostrado perfectamente que son importados. Es debido al intercambio en el flujo de genes que existe entre las poblaciones. Lo mismo pasa con la mutación de la protrombina 20-210G. Ahí no tenemos nada que ver.
En otros polimorfismos apenas están en estudio, como es el caso del PAI, o aquellos que se refieren a los estudios del óxido, la sintetasa del óxido nítrico. Bueno, ¿qué es relevante desde el punto de vista hematológico? Lo que es relevante para el síndrome de HELLP es que utilizan criterios hematológicos para su definición. Y es ahí donde nosotros no participamos, todavía no somos convidados a esta fiesta, vamos a ser convidados hasta el último. Y entonces tienen esta clasificación de Mississippi que ha sido validada reiterativamente en la literatura con una sensibilidad por ahí del 60%, con una especificidad más o menos igual. No es una prueba diagnóstica que sea de maravilla, pero cuando se aplica a las pacientes en estas condiciones, el número necesario de tratar es de 12. ¿Qué significa esto en términos de impacto diagnóstico? Que para poder diagnosticar un síndrome de HELLP sobre la base de la cuenta de plaquetas, para encontrar un caso necesitamos identificar 12. Ustedes van a decir, eso es mucho, ¿sí? Pero, por ejemplo, para la hemoglobina glicosilada necesitamos estudiar 12 para tener un paciente con diabetes. Entonces, en términos de números necesarios tratar, parece que es bastante bueno. Este criterio, que fue establecido ya en 1982-83, después se le agregó una cuarta clase y que se refiere al desarrollo del síndrome de HELLP en el periodo posparto. Posteriormente, otros autores les han agregado las concentraciones de la enzima. Esta parte, estos resultados no han sufrido la misma validez en términos de impacto como prueba diagnóstica como lo ha hecho la cuenta de plaquetas. Esto sí está más aceptado, pero esto van a encontrar ustedes en la literatura, que unos les dan un valor, otros les dan otro valor, etcétera. Como son mediciones de enzimas, desde el punto de vista analítico, controlar los valores de las enzimas tiene sus problemas. Y si ustedes ven entre el grupo de la clase 1 y la clase 2 no hay diferencia. La diferencia la establecen con el grupo de la clase 3. Pero bueno, es así como los ginecólogos emplean sus criterios para estratificar la severidad de la enfermedad del síndrome de HELLP a través del criterio de Mississippi y que adicionalmente hacen este diagnóstico también a través de las enzimas y con eso amarran la primera letra de este acrónimo de síndrome de HELLP, es hemólisis. Conste que son criterios de ginecólogos, ni un hematólogo ha participado en este momento. El tratamiento lo voy a ir desglosando cuando hablemos de las complicaciones, pero básicamente el tratamiento ideal pues, es retirar el factor nocivo, que sabemos que es la placenta, con la terminación del evento obstétrico. El transfusional, cuando los pacientes tienen problema hemorrágico, voy a hablar más adelante de eso, y una revisión sistemática sobre el uso de la dexametasona en este grupo de pacientes. Pero quiero que veamos este mismo caso clínico. El síndrome de HELLP no es lo que motiva la complicación de esta paciente, no es la complicación directa, es una complicación derivada del síndrome de HELLP. Y quiero que regresemos a ver qué es lo que ocurrió. Ella termina su evento obstétrico, aparentemente no tiene mayor complicación y lo que llama la atención es que hay un deterioro hematológico como la persistencia de la hipertensión arterial y que súbitamente sufre un estado de choque. Quiere decir que apareció otro evento y esto es lo interesante de este caso. ¿Por qué? O fue una hemorragia posparto, o fue un estado de coagulación intravascular diseminada, o fue un hematoma subcapsular, o tuvimos una ruptura hepática. Y nos regresamos a la información de la literatura. Y la literatura dice que efectivamente pueden presentarse, junto con sepsis y algunas otras complicaciones más, cualquiera de estas dos complicaciones. ¿Qué ocurrió en esta paciente? Que vuelvo a insistir que es lo relevante de este caso clínico. ¿Hemorragia posparto? No lo creo. ¿Por qué? Porque no tenía pérdida transvaginal, los cirujanos hicieron cierre a través de la operación cesárea, hicieron sus cierres hemostáticos, y si recordamos ese famoso acrónimo, que este sí fue descrito por un hematólogo, de las 4 T's, que se refiere trombina, trauma, tejido o tono como causa de hemorragia obstétrica, no tenía problemas de tono, puesto que no había tenía uterina, no había problema de desgarro de tejidos, puesto que fue un asunto que tenía que resolverse por cesárea y no a través de un parto vaginal, ni había algún otro trauma que pudiera explicar. Lo único que quedaba era trombina, pero no existía el antecedente disparador. No era una coagulación intravascular diseminada. ¿Por qué? Pues porque no existía ni el embolio líquido amniótico ni la condición mórbida propia del embarazo que desencadena la coagulación intravascular diseminada. De que terminó el evento obstétrico a que la paciente fuera intervenida, pasaron aproximadamente 13 horas. Fue demasiado rápido para hacer una coagulación intravascular diseminada sin haber una causa que lo explicara. ¿Y entonces qué fue? Pues fue una laceración hepática que generó un hematoma subcapsular. Y esto generó el estado de choque.
Esta complicación ha sido muy bien descrita en la literatura.